Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema población, muestra y variables. Bien, vamos a primero a entender a través de esta información. En un informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censo publicó datos sobre la actividad física que realizan los ecuatorianos. En el documento mencionó que el 24.2% de las personas entre 18 y 59 años dedican aproximadamente 150 minutos de actividad física en su tiempo libre y lo hacen en espacios públicos, en establecimientos educativos o en su casa. Vamos a identificar qué tipos de variables intervienen en este estudio. Entonces, primero, la estadística descriptiva utiliza un conjunto de métodos cuyo objetivo es recoger datos, ordenarlos y presentarlos en la información en tablas estadísticas de acuerdo al contexto que se necesite o la forma que se quiera dar esta información. Entonces, cuando nosotros realizamos un estudio estadístico de una variable, es necesario conocer primero de qué variable estamos hablando, las características generales del grupo de individuos objeto de estudio y demás valores. Entonces, primero vamos a entender de qué variables estamos hablando. En esta información que nos dio, las variables que estamos encontrando son básicamente la variable actividad física en tiempo libre, porque los datos se acoplan en función de el tiempo que en este caso dedican a esa actividad. Entonces, cuando se realiza un estudio, nosotros debemos establecer una característica general, es decir, esa característica que agrupa a todo el conjunto del que estamos hablando. Cuando estamos hablando de esas características generales, se denomina población. La población viene a ser aquel conjunto que en este caso es todo lo general, al cual abarca a todo el estudio que se está haciendo. En este caso, el ejemplo, la población viene a ser todos los ecuatorianos que hacen actividad física, ecuatorianos en general. Cuando la población es muy grande, o en este caso se necesita de demasiados recursos para, supongamos que queremos hacer el estudio de todos los ecuatorianos que realizan actividad física, pues demandaría demasiado presupuesto y demasiado recursos para ir preguntando persona por persona de todo el país si realiza actividad física. Entonces, cuando la población es extremadamente grande, se determina un grupo representativo que tiene todas las características de la población, pero es un grupo más pequeñito que se extrae de la población. A esto se lo denomina muestra. Entonces, en nuestro caso de estudio, la muestra vienen a ser las personas entre 18 y 59 años, pues este grupo representativo es la edad que básicamente abarca a una población relativamente joven y que reúne todas las características que realizan deporte. Entonces, resumiendo, la población viene a ser el grupo grande, el grupo general de estudio, y la muestra vendría a ser sacar de la población un grupo representativo. Una muestra es solamente algo pequeñito que se saca de la población. Entonces, cuando ya establecimos la muestra y la población en este estudio, ahora necesitamos determinar las variables estadísticas. Existen dos tipos, dependiendo de las características del caso de estudio. Puede ser variables cualitativas o variables cuantitativas. Bueno, las variables cualitativas se refieren a las cualidades del objeto y no toman un valor numérico. Por ejemplo, lugares, deportes, etc. Y luego tenemos variables cuantitativas. Como su nombre le indica, cuantitativo, cantidad. Expresa específicamente en forma numérica. Por ejemplo, las edades, tiempo, invertido, peso, etc. Según ese tipo de variables,
Las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Nominales cuando sus valores no se pueden ordenar ni medir, pero sí contar. Y ordinales cuando sus valores sí se pueden ordenar y contar, pero no medir. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discretas admiten tomar solamente valores positivos, es decir, se pueden contar valores positivos del 0 al infinito. Y variables continuas, cuando los valores pueden tomar cualquier valor, pero dentro de un intervalo. Es decir, puedo sacar espacios de 1 a 5, etc. Bien, entonces nosotros vamos primero a resolver estos ejemplos. Me dice, vamos a clasificar estas variables en cualitativas o cuantitativas, dependiendo del análisis que se haga. Entonces, primero tenemos tipo de programa de televisión. ¿Cuáles son los tipos de programas de televisión? Por ejemplo, puede ser caricaturas, noticias, telenovelas, series, etc. Estoy dando cualidades o estoy dando, en este caso, tipos de programas de televisión. Entonces, a los tipos de programas de televisión sería una variable cualitativa, porque estoy nombrando tipos de programas de televisión. El siguiente me dice la edad del televidente en años. Entonces, por ejemplo, la edad de un televidente puede ser 5 años, puede ser 10 años, 30, 35, 40, 18, etc. Estoy dando valores numéricos, edades, lo que significa que esta variable sería cuantitativa, porque estoy asignando valores. Listo. Luego tenemos el diagnóstico de admisión de un paciente. Por ejemplo, diagnósticos de admisión podría ser fiebre, dolor de garganta, gripe, etc. Estoy asignando cualidades, es decir, diagnósticos, por ejemplo, enfermedades. Lo que significa que sería una variable cualitativa, porque no son valores numéricos. Finalmente tengo temperatura del cuerpo humano. Bueno, el cuerpo humano en condiciones normales, 36, 37 grados. Podría tener 38, 39, 40 grados. Entonces, estoy asignando valores numéricos, lo que significa que sería una variable cuantitativa. Bien. Entonces, así definimos, dependiendo de la información, a la clasificación que pertenece. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Me dice, vamos a analizar la información y responder las preguntas. Un informe da a conocer que el analfabetismo digital en nuestro país ha disminuido en la población de 15 a 49 años. Esta información se presenta en el siguiente diagrama. Bueno, aquí tenemos un diagrama de información que en la parte inferior tenemos el porcentaje desde el 2008 hasta el 2016. Y en la parte vertical tenemos el porcentaje de la población entre 15 y 49 años, desde 0% hasta el 40%. Bueno, primero identifiquemos cuál sería la población y cuál sería la muestra. El informe dice que da a conocer el analfabetismo digital en nuestro país. Entonces, la población, en este caso, sería la población o el total. El total sería todos los ecuatorianos. Y la muestra, la parte representativa, es justamente esta población que nos dice las edades entre, es decir, las personas que están entre 15 a 49 años. Esa sería la muestra representativa porque se está manejando el porcentaje solamente en estos años, de 15 a 49 años. Ahora sí, determinamos el tipo de variables que se muestran.
¿Qué tenemos primero? Tenemos en nuestro caso las personas que están en analfabetismo digital. Entonces, como estamos trabajando con variables numéricas, es decir, en porcentaje, estaríamos hablando de unas variables cuantitativas, porque estamos trabajando en valores, es decir, de, en el 2016 hubo el 11,5% de las personas que son o que tienen analfabetismo digital. En el 2011 hubo un 25,1% que tiene alfabetismo digital. Entonces yo puedo contar la cantidad de personas que están en ese rango de analfabetismo digital. En este caso, la variable sería analfabetismo digital. Y según eso podemos ordenar la cantidad de personas que se encuentren en ciertos rangos de, por ejemplo, de porcentaje que se encuentran en esta población. Bien, así podemos conocer cuál es la población y la muestra de estudio según la información que tengamos. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.